económico. La educación no existía para una gran mayoría de los argentinos, la salud lo mismo, el derecho a una vivienda. Y eso fue Perón. Perón luchó por esos derechos. Muchos dicen, bueno, pero Perón copió ideas del irigoyenismo, del socialismo. Tal vez sea cierto, pero fue el que las implementó y las basó en una doctrina. ¿Cómo será tan fuerte que 40 años después de su muerte y 70 años casi de la creación del peronismo, hoy esta doctrina no solo está vigente, sino es la que se salva al país cada vez que hay una crisis, como ocurrió en el 89, como ocurrió en el 2002 y como va a volver a ocurrir en el 2015, porque no tengo ninguna duda que de la mano de Sergio Massa, el equipo económico que formamos con experiencia y con doctrina peronista, vamos a sacar este país adelante. No tengan ni una sola duda, y voy a dar mis elementos porque, basándonos en las ideas del general Juan Domingo Perón y de un pueblo que no baja sus banderas, vamos a sacar al país adelante y lo vamos a poner en el lugar que nos merecemos. Hoy, lamentablemente, la economía argentina está pasando una coyuntura muy difícil. Somos un país de alta inflación, estamos terceros en inflación a nivel mundial, digamos, en la tabla de posiciones, ahora que estamos en el tema del Mundial de Fútbol, vamos tercero en la tabla mundial de inflación. Primero va Venezuela, que tiene un gran equipo, con la inflación es difícil alcanzarlo. Segundo está Zimbabue y tercero Argentina. Y este es un tema no menor, porque la inflación es un tema que distorsiona muchísimo el nivel de ingresos de la gente y castiga al más pobre, porque el más rico con la inflación gana y el más pobre con la inflación pierde. Por eso tenemos que luchar para posicionar a la Argentina. No puede ser que el resto de Latinoamérica hoy prácticamente no tenga inflación. La inflación promedio en toda América Latina es del 3% anual, y esto está generando un serio problema en Argentina. Tenemos un problema de exceso de gasto del Estado Nacional, esto se financia con emisión monetaria, y yo siempre digo, los ricos, los poderosos, no tienen guita en el bolsillo. ¿Viste? Ustedes cuando escuchan hablar de base monetaria que aumentan, ¿saben lo que es la base monetaria? La guita que tenemos nosotros en el bolsillo para viajar, para comer, para vestirnos, para mandar a los chicos a la escuela, para comprar los medicamentos. Y los que tienen guita en el bolsillo son los sectores del trabajo. Los ricos ni siquiera tienen plata en el bolsillo. Ellos tienen tarjetas de crédito, tienen dólares, oro, plazos fijos, bonos. Y yo siempre cuento una anécdota, ¿no?, que me pasó una vez en París, siendo yo presidente del Banco Central, en una asamblea anual de economistas y de presidentes de bancos centrales, dirigido por el Fondo Monetario en ese momento, esa asamblea. Tuve una entrevista con un banquero suizo. Estábamos en la crisis del 2002, estábamos hechos pomada los argentinos, ¿no? Aparte, pagar en euro un café ya nos costaba a nosotros mismos. Y me acuerdo que tuve una reunión con un banquero suizo, un banco que llamaba Uno, y le dije, bueno, ¿usted qué piensa de la Argentina? Mire, a mí me interesa invertir en Argentina, es un país con mucha potencialidad. ¿Y usted cómo tiene un gran banco así? Y dice, mire, Piñanelli, detrás de un gran banco siempre hay una gran estafa, ¿no? Palabra de banqueros. Y la verdad que es razón, eso es la acumulación de capital que yo hablaba hasta el año 45. Por eso Perón establece el Banco Nacional de Desarrollo, el banco hipotecario, o sea, pone el crédito al servicio del pueblo y no al servicio de las grandes empresas. Y estas son las grandes ideas que hay. Y ese día, este señor me explica esto y me pasó, les cuento una anécdota, porque yo se lo pongo como ejemplo a mis alumnos en la facultad cuando doy teoría monetaria. Digo, los ricos no llevan guita en el bolsillo, entonces cuando hay inflación, ¿a quién perjudicamos? A los pobres. Este señor, tomamos 2 cafés, salía 3 euros cada café. ¿Saben lo que era en el 2002? Pagar 6 euros, a mí me costaba guita. Y yo amagaba y el tipo no pagaba. Cuando tenía gente me va a hacer pagar. El tipo, como veía que yo no amagaba a pagar, él saca una tarjeta de esa, ¿viste? Super Gold, oro, la tarjeta de los ricos. Y el mozo le dice, mire, por 6 euros no le puedo tomar la tarjeta. Entonces me obligó
a poner a mí los 6 euros. Y saqué una conclusión de teoría monetaria. Siempre los ricos nos cagan a los pobres, porque nosotros tenemos la guita y ellos tienen la tarjeta de crédito. Y no es un dato menor, porque cuando hay inflación y cuando se devalúa, a quien le estamos sacando poder adquisitivo es al laburante, al comerciante, al pequeño profesional, al cuentapropista, a la gente que recibe una jubilación pequeña o mediana, no importa el monto, porque no tienen capacidad de reacción para hacer frente o a la devaluación o a la alta inflación. Entonces, este es un tema que hay que corregir, porque hay que preguntarse por qué todos los países del mundo luchan contra la inflación. Y lamentablemente es un gobierno que no solo tiene un mal diagnóstico de la inflación, sino que no la admite. Para ellos la inflación no existe, pero para ustedes existe. Entonces es un tema de la coyuntura que hay que corregir. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿por qué tenemos esa inflación? Hay dos problemas fundamentales. Primero, el alto déficit fiscal, o sea, el Estado gasta más de lo que recauda, y esa diferencia se cubre con la maquinita. La Casa de la Moneda emite moneda. Entonces, claro, ¿cuál es el problema hoy de la Argentina? Tenemos una moneda que nosotros emitimos que nadie quiere, salvo para comprar, vender, pero nadie quiere para ahorrar o para tener, porque se devalúa. Y por otro lado, no nos están ingresando dólares suficientes para desarrollar la economía, para la inversión. Entonces tenemos un problema. Faltan dólares y sobra pesos. Eso es devaluación e inflación. Es un poco la síntesis del diagnóstico que hay que corregir. El otro problema que hoy tiene la economía argentina es la falta de inversión. En todos los países latinoamericanos en los últimos 10 años recibieron gran cantidad de inversión en producción. Esto se llama, en la economía se llama inversión directa. El país latinoamericano que menos dólares recibió en los últimos 10 años se llama República Argentina. Les doy un dato. En el año 2013 Argentina recibió 3.000 millones de dólares de inversión, y Bolivia, con todo el respeto de los hermanos bolivianos, pero lo digo porque es una economía 10 veces más chica que la Argentina, recibió 8.000 millones de dólares de inversión. Ni hablar de México, que recibió 80.000 millones, Brasil otro tanto, Uruguay. Todos los países latinoamericanos han recibido inversión directa mucho más que la Argentina. Y esto es por las fallas de nuestra economía. El otro problema es que el gobierno ha ido lentamente perdiendo las bases estructurales de lo que fue un ciclo de crecimiento de la economía argentina, fundamentalmente a partir de mediados del 2002, la salida de la convertibilidad, la devaluación, que es que lo que permitió que creciéramos. Y ahí tenemos 4 elementos que hoy la Argentina la perdió y que lo vamos a recuperar. El tema del déficit fiscal, el tema de la balanza comercial, digamos, lo que exportamos y lo que importamos. Nosotros teníamos fuerte superávit y lamentablemente hoy ese superávit desapareció. Tenemos un dólar que está ahogando a las economías regionales, a los pequeños productores, y la falta de crédito para la vivienda, falta de crédito para las pymes, el crédito no existe y se queda endeudarse a tasas muy altas. Esto es el problema estructural que hay que corregir, para lo cual nosotros sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo se hace, y sabemos que en un gobierno coherente y que demuestre capacidad, esas variables se van a corregir y vamos a poner en la Argentina en el camino que se merece. Yo les doy algunos datos hacia el futuro.